Muchas gracias, Sebastián. Buenas noches con todos. Muy agradecida con CAE por la invitación, acompañándolos una vez más en estas actividades académicas que realizan, muy importante para todos los estudiantes de Derecho y los profesionales que estamos vinculados al mundo del arbitraje. De hecho, una pequeña corrección, yo ejerzo la defensa del Estado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y tenemos pues ahí una altísima carga de arbitrajes. He escuchado a mis otras panelistas, a mis compañeras, y la verdad que efectivamente esta es una preocupación respecto a los centros arbitrales, es una preocupación que nosotros vivimos todos los días, porque tenemos centros arbitrales que definitivamente no ofrecen ninguna garantía. Pero bueno, esa no es la materia de mi conversatorio, de mi invitación. Voy a ceñirme al tema que me ha invitado a conversar el día de hoy. Por favor, me comenta si se visualiza. ¿Sí? Sí, se puede visualizar. Ok, muchas gracias. Bien, voy a hablar hoy día sobre los límites y riesgos del Jura Novit Curia en el arbitraje en contratación pública. ¿Y por qué escribí sobre esto? Tenemos muchos laudos anulados y de hecho siempre hemos escuchado a los árbitros que hay una intromisión por parte de las salas comerciales de pronto de por qué se están inmiscuyendo en temas de fondo. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos aspectos que la sala está considerando para anular algunos laudos. El artículo sobre el cual hablé, pues explica de alguna forma, del cual escribí, explica de alguna forma el Iura Novit Curia y el traslado de este al arbitraje. ¿Cómo se aplica el Iura Novit Curia en el arbitraje? Vamos a identificar los límites en contratación pública, porque no es igual aplicar el Iura Novit Curia en en los casos, digamos, en el Poder Judicial o en materia arbitral, y más aún cuando hablamos de arbitrajes en materia de contratación estatal. Vamos a analizar un par de laudos y pues cuáles son los criterios correctos respecto a la aplicación de estos. Sobre el Jura Novit Curia, pues todos sabemos que es el aforismo, el juez conoce el derecho. Y entonces, cuando hablamos de el juez conoce el derecho, en el Poder Judicial, las partes narran los hechos, ofrecen los medios probatorios que estén relacionados con su controversia, y en este caso el juez puede aplicar el derecho que considere aplicable para los hechos narrados. Sin embargo, existe una gran diferencia cuando nos trasladamos al arbitraje. Y acá es cuando el aforismo jura nodit curia se usa en el arbitraje como el jura nodiat viter, conocido por sus siglas INA. Pero también existe una diferencia entre el arbitraje comercial y el arbitraje doméstico o el arbitraje en el cual una de las partes es el Estado. De hecho, en ninguno de los principios, en ninguno de los casos donde se aplica el principio de jura novit curia o jura noviat viter, se permite el desvío del debate procesal. Sin embargo, cuando hablamos del arbitraje en materia de contratación con el Estado, la función de este árbitro o del tribunal arbitral básicamente se circunscribe en garantizar la aplicación de la norma imperativa correspondiente. ¿A qué nos referimos con la norma imperativa? La Ley General de Contratación Pública. ¿Qué debe ocurrir en estos casos? Evidentemente, pues el árbitro que designemos tiene que conocer la Ley General de Contratación Pública. ¿Y esto cómo lo vamos a saber? Porque de hecho todos van a decir que sí lo conocen. Sin embargo, cuando revisamos el laudo, es cuando realmente nos vamos a dar cuenta si efectivamente ese laudo conoce de materia de contratación pública o no. Incluso muchas veces cuando estamos en audiencia, se puede percibir esto por el tipo de preguntas que hacen los árbitros. Eh, ¿Qué ocurre en el Juria Noviat Viter?
De hecho, el tribunal, sus facultades y su función deriva de un convenio arbitral. Entonces, y dentro de este convenio arbitral tiene también la les contratos, que es la ley que tiene que aplicarse al contrato. Entonces, a diferencia del juez, no deriva él no está representando al Estado. Este es un arbitraje entre privados o en su defecto, un arbitraje con el Estado en el cual tampoco representa al Estado, sino se trata al Estado también como un privado. Pero tiene facultades más restringidas porque sus facultades se rigen expresamente a la voluntad de las partes. Y respecto al convenio arbitral, ahora, si nos trasladamos a la materia en contratación pública, todos sabemos que incluso cuando no se haya señalado el convenio arbitral en un contrato con el Estado, ese se entiende inmerso dentro del contrato. Por lo tanto, en todos los contratos que se deriven de la Ley General de Contratación Pública, en el cual no se haya establecido un convenio arbitral, se entiende que éste tiene una cláusula arbitral. Pero hay un tema muy importante aquí, que en materia de contratación estatal es conocido como una norma imperativa. Por lo tanto, tiene que aplicarse obligatoriamente la Ley General de Contratación Pública. Y otra de las características es que siempre requiere un contradictorio. En todos los casos, ya sea del arbitraje entre privados, el arbitraje doméstico o el arbitraje comercial, ¿no? Vamos a hacer una diferenciación muy rápida para pasar a comentarles un caso que hemos tenido, ¿ya? Bueno, en materia judicial, pues la autoridad deriva de la Constitución y de la ley y, como hemos señalado ya en materia arbitral, del convenio arbitral entre los particulares, a no ser que se trate de la norma que deriva de la Ley General de Contratación Pública, y acá definitivamente incluso las partes tengan la voluntad de eximir la Ley General de Contratación Pública, esto puede generar hasta la nulidad del contrato, porque no se puede eximir la aplicación de la Ley General de Contratación Pública. La naturaleza función, en el caso del juez, pues deriva de la función pública estatal y la del árbitro en materia privada y contractual. ¿Qué normas debe aplicar? El juez estatal tiene la obligación de aplicar la norma del derecho objetivo. En el arbitraje, pues esta facultad está limitada a la ley contratos. Y en la Ley General de Contratación Pública, en los contratos que derivan de la Ley General de Contratación Pública, expresamente esta. ¿Por qué? Porque esta es una norma imperativa. En el caso del juez, estos pues el control jurisdiccionales se va a una apelación o casación, y respecto al arbitraje solamente se puede anular lo establecido en el artículo 63 de la Ley General de Arbitraje, que son expresamente taxativas las causales por las cuales se anula un laudo. El principio de legalidad respecto al juez es amplio y estructural, y respecto al árbitro está subordinado la voluntad procesal de las partes o de la Ley General de Contratación Pública, si estamos hablando de un caso que se aplica esta normativa. Entonces, rápidamente, en los casos en contratación pública, esta norma es imperativa y las partes no pueden modificarla, así haya un acuerdo expreso en el contrato. Debe aplicarse de oficio incluso por los árbitros. Por eso es muy importante que el árbitro que elijamos conozca de norma de la Ley General de Contratación Pública, e incluso los extranjeros. Hay muchos extranjeros que han aceptado ser árbitros en materia de contratación. Nosotros tenemos arbitrajes de gran envergadura con árbitros internacionales, y pues es evidente cuando va sustentando que algunos no conocen expresamente la norma, y eso dificulta un poco a las partes, porque hay que hacer una explicación de pronto un poco más básica y hay que partir mucho más desde abajo para que
el tribunal nos puede entender. Entonces, es un riesgo que se asume cuando se designa a un árbitro, incluso nacional. No estamos hablando expresamente de extranjeros, sino nacional, que no conoce la Ley General de Contratación Pública. Muchas veces las partes, los abogados, hemos querido aplicar de pronto normas del Código Civil u otras normas. La jurisprudencia reiterada en arbitraje ya nos ha dicho que estas se aplican solamente de manera supletoria, cuando existen vacíos en la norma, porque eso también puede generar la anulación de un laudo. ¿Por qué? Porque en el arbitraje, en contratación pública, existe un interés general y estamos hablando de materia de fondos públicos. Entonces, ¿cuál es la importancia del límite? Está limitado por normas imperativas. Hay un mayor rigor respecto a que estamos resolviendo materias donde se discuten fondos estatales y por lo tanto estos tribunales o estos árbitros tienen un menor margen interpretativo. ¿Qué cualidades debe tener? Es importantísimo que conozca profundamente la Ley General de Contratación Pública. Tiene que ser íntegro e imparcial. Muchas veces tenemos árbitros que son los abogados de las partes y a veces eso no pueden evitarlo incluso cuando estamos en audiencia. Entonces, hay que designar árbitros con ética, con integridad, tiene que tener experiencia en la materia y todos conocemos esa frase conocida, ¿no? Un arbitraje es tan bueno como lo son sus árbitros. Acá les quiero comentar sobre un caso que se anuló hace poco. ¿Por qué? En este caso, pues el tribunal se estaba discutiendo un arbitraje respecto a un contrato de servicios. En ese contrato, el contratista somete a controversia supuestamente la aplicación del silencio administrativo negativo, ¿no? Perdón, positivo. Perdón, sí, la aplicación del silencio administrativo, porque la entidad supuestamente no se había pronunciado. Sin embargo, la discusión era, la entidad se pronunció, pero se pronunció mal, no se pronunció por el fondo. Planteamos la excepción de caducidad, le dijimos, hay un pronunciamiento, mal o bien, te guste o no, hay un pronunciamiento. Se plantea la caducidad, el tribunal emite un laudo parcial y dice, no, aquí no se está discutiendo si existe o no ampliación de plazo. O sea, no se puede interponer como excepción la caducidad porque no estamos discutiendo la ampliación de plazo, dice. Estamos discutiendo si hubo silencio administrativo o no, o en este caso, si la entidad se pronunció o no. Además, ¿qué se discutía? Le decíamos al tribunal, no estamos hablando de una ampliación de plazo, estamos hablando de un contrato de servicio en el cual no existen ampliaciones parciales. La contraparte alegaba una ampliación de plazo parcial. Eso no existe en los contratos de servicio. Pero había una serie de circunstancias, además, que no se había presentado, era una solicitud de ampliación de plazo parcial, no se había señalado cuál era el hecho generador concreto, y en fin, eh, ¿qué ocurre? El tribunal saca un laudo parcial, ¿no? Primero hubo bifurcación del proceso, se pronuncia sobre la excepción de caducidad declarando infundada y considera que se estaba discutiendo, pues, el silencio administrativo y no la ampliación de plazo. Pero eso no había sido parte de la pretensión. ¿Qué dijo finalmente la sentencia que anula este laudo? Señala que efectivamente debió haberse amparado la excepción de caducidad planteada por la entidad, que además lo señala expresamente, ¿no? Este colegiado quiere dejar constancia, eso dice la sala, que el tribunal arbitral hierra en su intento de tratar de aplicar el jura novit curia para resolver la excepción, porque incluso la invocan, ¿no? Y dicen aplicación al jura novit curia, ellos dicen, ¿no? Vamos a aplicar, vamos a entender que el contratista pretendía que se resuelva solamente el silencio administrativo y no la ampliación de plazo que había solicitado con carta X. Entonces, desvía el debate procesal y finalmente lo resuelve así. ¿Qué le dice la sala? Primero,
has desviado el debate procesal. No puedes aplicar de manera incorrecta el jura novit curia porque el jura novit curia, o en este caso, si hablamos de arbitraje, el jura novit adviter, no te permite desviar el debate procesal. Y además, si así fuese y si lo quieres aplicar, por lo menos tienes que respetar el contradictorio. Y nunca hubo contradictorio en este caso. Entonces, vamos a apurarnos, que estamos sobre el tiempo, ¿no? Finalmente, el laudo se anula y la sentencia que anula el laudo declara fundada la caducidad, la excepción de caducidad, nulo el laudo final, nulo el laudo parcial y pues finalmente es un estándar que tienen que tener los tribunales, porque acá yo no puedo asegurar que el tribunal pues estaba parcializado o no, pero lo que sí es evidente es que no conocía. En todo caso, cómo debe aplicarse el jura novi arbiter en un proceso arbitral. Entonces, ese es un estándar importante porque existen límites, no se puede vulnerar el debido proceso, no se pueden modificar los hechos alegados, no se puede ampliar el petitorio, no se pueden crear efectos jurídicos nuevos, no se puede definir una causa pretendi, ¿no? Y lo que debemos evitar siempre es las decisiones sorpresivas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no has dado pase al contradictorio, entonces las partes vamos a tener una decisión sorpresa de la cual nunca te han dado derecho a hacer tus alegatos respecto a la norma que pretende incluir de pronto el tribunal arbitral. Para cerrar, no significa que el tribunal arbitral, cuando aplique esta norma imperativa, tenga la obligación de, digamos, tenga la obligación de reemplazar la, la defensa de las partes. Las partes estamos obligadas a sustentar adecuadamente nuestra posición, ofrecer los medios probatorios respecto a la controversia que hemos sometido y el tribunal puede incorporar de pronto o puede entender, interpretar alguna norma imperativa, pero siempre dando derecho al contradictorio. Pero nunca puede desviar el debate procesal, porque el tribunal arbitral o el árbitro conoce el derecho, pero no los hechos. Entonces, bueno, eso básicamente quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Sebastián.